esta cuarta clase es monitoreo epidemiológico en condiciones y medio ambiente de trabajo específico para COVID. En la primera lámina estaba mostrándoles cómo comenzó la epidemia el 31 de diciembre del 2019, los primeros casos en Uruguay, y el día 11 de marzo del 2020, ustedes pueden ver acá, yo lo señalé, la Organización Mundial de la Salud declara que estábamos, por la evolución que tenía a nivel mundial, estábamos en presencia de una pandemia, y a partir de ahí comienza un registro sistemático y una información simultánea y la difusión de la enfermedad en una gran cantidad de países, y se va extendiendo hasta la magnitud actual. Por eso, hoy, gracias a las tecnologías y a la simultaneidad y a la globalización y a las nuevas tecnologías que permiten una rápida y una visualización online, tenemos el mapa de la pandemia y la posibilidad de seguirlo minuto a minuto. Fíjense, hoy a la mañana había 3.065.129 infectados y 258.051 fallecidos. Este es el mapa de Johns Hopkins, y todos los mapas que circulan, a los cuales pueden acceder de cualquier lugar, se basan en la información que recoge por el mismo sistema a nivel mundial, que llegan desde los distintos ministerios de salud de cada uno de los países, se concentran en la OMS, y a partir de ahí todo el mundo lo puede ver. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia epidemiológica específico en la pandemia de COVID para toda la población? El objetivo principal de esta vigilancia es detectar de manera temprana los casos que permitan una acción adecuada, una atención adecuada de los pacientes, la implementación de medidas de investigación, prevención y control tendiente a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población. Fíjense que el objetivo es reducir el riesgo de diseminación y no eliminar, como fue el caso del objetivo que se planteó la OMS, de eliminar la viruela como enfermedad endémica a nivel mundial. Acá el objetivo a nivel mundial es reducir el riesgo de diseminación de la infección. En la Argentina, el COVID ingresó tempranamente en una enfermedad de notificación obligatoria por esta ley que tenemos, la ley 15.465, que hace que todos los ministerios, secretarías y los organismos de salud de todo el país manden de manera simultánea sus informes al Ministerio de Salud. Ahí se concentra la información, y como ustedes, no sé cómo será la actividad diaria de ustedes, a partir de ahí hay dos reportes del Ministerio de Salud de la Nación, uno matutino y otro vespertino. Podemos seguir diariamente la evolución de esta enfermedad, a diferencia de lo que sucedió con otras epidemias. La innovación tempranamente, y por eso los países que tuvieron éxito incorporaron a los programas de monitoreo epidemiológico de grandes poblaciones tecnologías innovadoras en cuanto a poder obtener datos de lo que serían eventos centinelas que permitan constituir un programa de monitoreo epidemiológico. Acá en China ustedes ven, en esta lámina están utilizando drones, robots para la pandemia. Uno de los instrumentos de recolección de datos para los programas de vigilancia epidemiológica de mayor eficacia a nivel mundial se han transformado los celulares, que han ido incorporando a las aplicaciones
elementos cada vez más sofisticados, combinando dos cuestiones que son fundamentales en la construcción del dato de un programa de monitoreo epidemiológico. Uno es la georreferenciación y dos, la posibilidad de la Big Data, o sea, usar grandes bases de datos para hacer el seguimiento no solo de los casos, sino de las personas que están en contacto y que se transforman en, también en sujeto de monitorización a los fines de contener la enfermedad. ¿Cuáles han sido las acciones como Corea o China que permitieron un control rápido de la epidemia con programas eficaces de monitoreo epidemiológico? Primero, una acción rápida y decidida de las autoridades en cuanto a llevar adelante el seguimiento intensivo de la evolución de la enfermedad y de detectar los casos asintomáticos y los contactos con estos casos asintomáticos y con los pacientes. Segundo, la generalización de las pruebas de diagnóstico rápido, en el caso de Corea, con el rastreo de los contactos. Y un elemento fundamental del éxito ha sido el apoyo crítico y el acatamiento de las poblaciones de las medidas que se tomaron. También estaba leyendo que el bajísimo índice de mortalidad y de casos que tiene Vietnam es porque paralizó de manera instantánea absolutamente todas las actividades. Por 30 días no bien apareció el primer caso en Vietnam. Entonces, la experiencia también de los países como Corea o China, que ya habían tenido epidemias anteriores, aunque no de esta magnitud, fue un elemento también importante. El objetivo de los programas de monitoreo en las políticas fue contener, evitar que colapsen los sistemas sanitarios en la fase previa a tener un posible tratamiento y fundamentalmente en la fase previa a la circulación comunitaria del virus, ¿no? Y un elemento importante que afortunadamente acá lo ha aceptado, por lo menos lo que uno puede observar, la población, es el uso de la mascarilla, que como vimos en las reuniones anteriores, disminuye de manera significativa la circulación viral. Un elemento importante en el monitoreo es la velocidad en el caso de la epidemia y la pandemia de COVID, es la velocidad de transmisión de los datos. Y esto creo que es importante, en primer lugar, por la velocidad de infectación y de diseminación que tiene la enfermedad. Si ustedes comparan cómo se contagia, tiene una velocidad de contagio superior a la influenza, y ni hablar a enfermedades infectocontagiosas que tienen vectores como el dengue. Fíjense que a pesar de que estamos en una situación también delicada en la provincia de Santa Fe en relación al incremento de los casos de dengue, el hecho de que la transmisión sea directa del vector a el humano hace que sea mucho más lenta que esta, que es de humano a humano y a través de la conversación o la tos. Entonces, la velocidad en la transmisión de los datos es otro elemento fundamental que hace que estemos en presencia de sistemas de monitoreo eficaces y el uso de estas tecnologías que se están utilizando. La Big Data, o sea, en el control de la pandemia, ¿qué es lo que permite? Recopilar, almacenar y analizar grandes cantidades de información sobre la salud y se está puesta al servicio
en este caso, de contener la epidemia, ¿no? Entonces, en relación a la población general, las características más importantes que tiene este sistema de monitoreo epidemiológico en la población general está por la detección de los casos y los seguimientos de los contactos, la denuncia a los organismos de referencia y el registro, la denuncia obligatoria de los casos y los contactos, la georreferenciación para la ubicación y el aislamiento obligatorio de los casos y los contactos, y la Big Data que permite, junto con la georreferenciación, poder ver los desplazamientos que tiene y evitar de esta manera los contagios. Bueno, en función de estas herramientas se crea esta sala de situación en la Argentina, que creo que también es lo que ha permitido este monitoreo de la evolución, poder ir regulando de manera también eficaz el único instrumento que tenemos hasta ahora, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, la cuarentena, como recurso para combatir a nivel mundial la pandemia. Bueno, tempranamente el Ministerio de Salud de la Nación sacó esta app que se llama Cuidar. No sé si ustedes la tienen en el celular. Yo la bajé temprano, me registré y aparece, no bien uno la llena, aparece en qué punto del país uno está y aparece este formulario que tiene datos generales para que te puedan seguir por el celular, y tiene los datos básicos y restringidos a la temperatura, los síntomas que pueden transformarte en un caso sospechoso, o para poder hacer el hisopado, y los factores de riesgo. Con estos datos, con la temperatura, los síntomas, los factores de riesgo, te da la app te permite conocer, cuando la terminas de llenar, cuál es tu estado en relación a el COVID. Me imagino, yo no he conocido a personas que la hayan utilizado, no sé ustedes si han tenido la oportunidad. También indaga sobre la vacunación y sobre si le han realizado o no el hisopado. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de utilizar esta herramienta del Ministerio de Salud, o ver qué nivel de tranquilidad o cuál ha sido la eficacia que ha tenido en cuanto la posibilidad de detectar de manera precoz los casos. Yo no conozco, no sé ustedes si tienen alguna experiencia en ese sentido. Sí, lo que he leído es que en la provincia de Buenos Aires esta georreferenciación y la Big Data permitió la confección de los mapas de distribución, y fue lo que permitió plantear. Acá tienen, a partir del celular, ahí están viendo, ¿no? Ahí tienen el mapa. O sea, lo que permiten estas aplicaciones es, se dan cuenta, o sea, georreferencian los casos, los ubican. Esto es el mapa de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe. Ustedes vieron que el día que se anunció la última prolongación de la cuarentena, mostraron también el mapa por los distritos, los departamentos, donde se iba a poder flexibilizar de acuerdo a que ya no tenían caso. En la provincia de Santa Fe,
apareció esta app que se llama Coronavirus, que permite tener información a las personas que lo bajan, y tiene dos características distintas a la app de Nación, que hace firmar una declaración jurada, y en la resolución que acompaña la creación de esta app para su uso en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, plantea que cada 72 horas los trabajadores tienen que se van incorporando a la actividad, o los que ya están, como vimos, exceptuados de la cuarentena por el decreto 260, y los que fueron incorporando más actividades, tienen que llenar una declaración jurada de su estado de salud cada 72 horas. Esta app y la georreferenciación permiten poder ubicar y decidir políticas, porque los programas de monitoreo epidemiológico justamente son y sirven para esta cuestión de poder tomar decisiones e intervenir con conocimiento de la población. ¿Cuál es la diferencia entonces entre programa de monitoreo epidemiológico en la población general y el programa de monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores? En primer lugar, los programas de monitoreo de la población fundamentalmente están destinados a identificar los casos y los contactos, que son fundamentales a los fines del objetivo que se han planteado, que es contener, detener, evitar en la mayor cantidad de infectados posible. Y el monitoreo específico en salud de los trabajadores, además de identificar casos y contactos, tiene que tener, o sea, cuál es el nivel de exposición de los trabajadores, en primer lugar, al riesgo de COVID, porque de eso dependen los elementos de protección personal, y de eso depende, o sea, si yo tengo un monitoreo, puedo saber qué nivel de exposición, cómo comprar, qué distribuir, y no trabajar a ciega. Esto es lo que nos enseñaba Jaime Breil en cuanto a para qué sirven los programas de monitoreo estratégico epidemiológico. Para no andar a ciega en el medio de una epidemia, y en particular en este caso, ¿no? Que es, de acuerdo al nivel de exposición, saber cuántos y qué tipo de elementos de protección personal voy a necesitar. Segundo elemento que tiene que tener un programa específico de monitoreo epidemiológico son las condiciones y medio ambiente específicas para el COVID, o sea, que en función del nivel de exposición y de los instrumentos, los medios de trabajo, la organización del trabajo y del contenido del trabajo, cuáles son las consecuencias que puede tener o cómo puede potenciar al nivel de exposición las condiciones de medio ambiente de trabajo. Y tercero, la especificidad para COVID, los elementos de protección personal y el nivel de capacitación en el uso de esos elementos de protección personal. Quizás a nosotros en el sector salud nos resulte familiar o, entre comillas, parecía innecesario capacitar a los trabajadores del sector salud sobre el uso de los elementos de protección personal y de las medidas de prevención frente a la exposición a COVID, y por lo que estamos viendo, evidentemente, me parece que era una creencia equivocada por el alto nivel de contagio que tenemos entre los trabajadores de la salud. Una de las cuestiones que en algunas clases hemos visto, en función de lo que son la exposición a los procesos que deterioran la salud, que hay que tener en cuenta, es que evidentemente hoy se ve con evidencia que la exposición
el COVID y a los procesos que deterioran la salud, a los riesgos, a las cargas y a las exigencias laborales, es una exposición, pero a su vez una imposición que el proceso de trabajo le exige y le demanda a todos los trabajadores. Por eso, en un programa de monitoreo epidemiológico, en general y en particular para los trabajadores, es fundamental que nosotros diferenciemos casos sospechosos de los casos confirmados y los casos confirmados y de los contactos. Entonces, la definición de casos sospechosos, ustedes han visto que ha ido evolucionando desde, al igual que los síntomas que se han incorporado para monitorear, han ido evolucionando desde el comienzo de la epidemia hasta la fecha. Al 30 de abril había 4 criterios para definir casos sospechosos. El criterio número 1, toda persona que presente fiebre de 37.5 o más, y uno o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad para respirar, y se agregó anosmia y disgücia. Y sin otra etiología que expliquen completamente la presencia de estos síntomas. Y si en los últimos 14 días ha estado en contacto con casos confirmados, si tengo una historia de viaje fuera del país, bueno, ahora este criterio también se anula, dado que el cierre de la frontera del país ya supera esa cantidad de días, pero todavía estamos viendo los efectos de la repatriación de la gente que estaba afuera, que también se había contagiado, sobre todo los que vinieron de España, Italia o de Estados Unidos, y que tenga una historia de viaje o residencia de zona de transmisión local, ya sea en la Argentina o fuera del país. Y este va a ser un criterio también importante en la flexibilización de la cuarentena. El segundo criterio es todo paciente con diagnóstico clínico y diarrológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Todo paciente que presente anosmia o disgücia de reciente aparición sin otros síntomas también se transforma en un caso sospechoso. El cuarto criterio: toda persona o personal de salud o personal esencial que presente fiebre o 2 o más de los síntomas que ya hemos enunciado y que haya estado exceptuado de la cuarentena. Ustedes ven que aparecen 2 elementos de diagnóstico para tener en cuenta, digamos, para recoger datos y para integrar al programa de monitoreo, que es, por un lado, los síntomas clínicos y, por otro lado, las pruebas de diagnóstico, que en nuestro caso PCR son los hisopados faríngeos que se realizan. ¿Y cuáles son los casos confirmados? Todo caso sospechoso probable que presenta resultado positivo del hisopado queda caso confirmado, a lo cual se suma la clínica. Van a ver que quiero volver para que no sea tan tedioso promediando la charla. Saqué de un manual que ese no se los envíe, porque todo profesor se tiene que guardar siempre algo en la manga para los alumnos. Pero se lo voy a mandar cuando termine la clase. Saqué un cuadro de cómo se evalúa y cómo las pruebas de diagnóstica sirven para orientarnos las distintas pruebas que se utilizan en los casos leves, graves, agudos, cómo poder seguir las evoluciones en función de las pruebas diagnósticas. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, que tiene utilidad. Pero la clínica, y también lo vamos a retomar al final de la clase, en cuáles son los criterios
cuáles son los criterios que como médicos del trabajo nos va a tocar de acá en adelante, a medida que se flexibilice la cuarentena y se incorporen más actividades, cuáles son los criterios para dar de alta y se reincorpore un trabajador a su trabajo que ha sido contagiado, o sea, que tuvo y ha sido diagnosticado como COVID-19. Y esto es importante, que yo quiero que lo discutamos. ¿Por qué? Porque a mi juicio el criterio de reincorporación que plantean los españoles, que es de donde yo lo tomé, y en el único lugar que encontré, hasta ahora, acá en la Argentina, todavía ni la Superintendencia de Riesgo del Trabajo ni la UART han sacado, no sé, a lo mejor a ustedes les ha llegado, no han sacado ningún manual que indique esto de los tiempos para que vuelva un trabajador a reincorporarse al trabajo. Entonces, sea en el espacio que ustedes trabajen, sea en el ámbito privado, como médico trabajo en una fábrica, en un hospital, en el autoseguro municipal o provincial, sea que trabajen en una RT, esto junto con lo que vimos en la clase de ayer, en el reconocimiento no de la enfermedad, el tiempo de reincorporación de un trabajador va a jugar también o va a estar en disputa o va a ser un tema de intervención de los médicos del trabajo. Y la definición de contacto me parece que también es importante. En este momento, digamos, ya pasado, llegando casi a los 50 días de cuarentena, en realidad los contactos estrechos son todas las personas que han compartido la cuarentena, que han compartido el trabajo o que han estado con un caso confirmado ya sea de manera accidental o voluntaria, o que han compartido el aislamiento de un caso positivo en el mismo ámbito familiar. Hay aquí elementos que me parece importante tanto en el control de la pandemia como la post-pandemia, es decir, elementos que van a quedar para el monitoreo epidemiológico de COVID, y sobre todo pienso que además van a quedar, no solo porque ya se compraron y están, sino porque fundamentalmente, como se está viendo, a 70 días puede haber reinfecciones en gente que se curó, que fue dada de alta, o puede haber nuevos brotes cuando se relajen todas las medidas que se vienen tomando prácticamente en un 80% de la actividad económica parada a nivel mundial, la mayoría de los países con fronteras cerradas. Cuando se abra, el control y el monitoreo va a seguir. Entonces quedan, fíjense, anteojos de protección antivirales con detector térmico que permiten hallar infectados en los lugares públicos. Cámaras térmicas que miden la fiebre de los transeúntes, QR que identifican quienes se sometieron a testeos masivos, sensores clínicos inalámbricos para poder monitorear grandes poblaciones. Los drones para monitorear y poder seguir las desinfecciones de las calles, los ambientes laborales y las ciudades. Los robots que hacen delivery en los países más desarrollados, acá siguen siendo los chicos de Globo te lo llevo ya, de las empresas que hacen delivery. La inteligencia artificial y la Big Data, que son capaces de predecir el avance de la enfermedad entre las cuestiones que vienen para quedarse. Ya vamos a ver también, en la Argentina esto ya está funcionando,
el sistema de cámaras para medir temperatura corporal. En Buenos Aires lo están ya utilizando en la estación de trenes de Constitución. ¿Qué permiten estos dispositivos? El dispositivo capta y compara información de la temperatura ambiental con la persona con un margen de error, fíjense, de 0,3 centígrados. Identifica individuos a 3 metros de distancia y procesa 3 personas por segundo. Cuando se detectan pasajeros con fiebre, se lo aparta y se toma la temperatura con termómetro y permite que aquel que se confirma que tiene fiebre, lo trasladan derecho viejo a una unidad, a la unidad febril de urgencia en Buenos Aires, que es el Hospital Penn. Esto también, estas cámaras térmicas se instalaron en el Hospital de Almirante Brown, en el sur de Gran Buenos Aires, y eran las que en el aeropuerto de Ezeiza eran capaces de medir hasta 1.800 personas en 10 minutos. Es decir, que estos dispositivos que ustedes ven acá, cámaras infrarrojas, tablero interactivo que fue desarrollado por Globant junto con Salesforce, y permite traquear en tiempo real la cantidad de camas, respiradores, profesionales y recursos que tiene cada hospital. Esto se va a implementar acá en la Argentina en 1.400 centros de salud, y lo que viene es que algo que ya está usando China, y en Estados Unidos también se usaba, las cámaras de visión inteligente artificial para identificar rostro. Esto que se ha incorporado a los celulares, que se ha incorporado a la Big Data, es uno de los temas que están utilizándose en este momento. Y el multiuso del celular como elemento de monitoreo y de incorporación de cada vez más funciones que permiten una eficacia de los sistemas de monitoreo. Ahora bien, ¿cuáles son los peligros que después de la pandemia quede en la reconfiguración del mundo a partir de estos elementos que se están utilizando hoy con fines de contener y de evitar esta catástrofe mundial que es el SARS-CoV-2, la enfermedad que ya, como vimos, ha infectado a más de 3,5 millones de personas y se ha llevado la vida de 260.000, y en países como en Estados Unidos o Brasil, la curva de mortalidad y de infectación parece no detenerse, lo mismo que en Inglaterra y en buena parte de los países de Europa. ¿Qué dice Ignacio Ramonet, destacado comunicador, director de Le Monde Diplomatique en español, que se edita en España? Él advierte sobre el hecho de que, así como se va a reconfigurar el mundo del trabajo y las relaciones internacionales en el capitalismo globalizado, podemos y estamos ante la posibilidad, en esta reconfiguración, del cual no sabemos cómo va a terminar esta disputa a nivel mundial, en una sociedad que, además de reconfigurar su mundo del trabajo y su organización social, terminemos el peligro de la cibervigilancia y el biocontrol. Dice, el hecho de que las apps geolocalicen a las personas según determinados datos y establezca una especie de semáforo que sirva como certificado para salir a la calle, puede chocar con la privacidad. Reconocen hasta aquellos que defienden acérrimamente el sistema de cibervigilancia. No cabe duda que el rastreo de los teléfonos móviles, aunque sea para una buena causa, abre la puerta a la posibilidad de una vigilancia masiva digital. Tanto más cuando que las aplicaciones que identifican a cada instante dónde estás, puede contárselo
todo el Estado. Y eso, cuando pase la pandemia, podría generalizarse y convertirse en la nueva normalidad. Por eso yo creo que nos tenemos que plantear seriamente que la vuelta a la normalidad no va a ser la normalidad anterior, va a ser una nueva normalidad reconfigurada. Es como cuando pasamos de sano a enfermo y de enfermo a nuevo sano. Es decir, el nuevo sano tiene las huellas que ha dejado la enfermedad. Y en este caso, la huella que ha dejado la cuarentena, más la infodemia, más todo el factor psicológico, social, que acompaña a la posibilidad o no de infectarnos de algo que es desconocido y que no tiene forma de ser prevenido. ¿Cómo definimos el monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores? Ya les comenté cuáles eran las tres cuestiones fundamentales a tener en cuenta que diferencia el monitoreo en general. Es decir, el nivel de exposición, las condiciones medio ambiente de trabajo, los elementos de protección personal y la capacitación. Pero también tenemos que indagar, y porque como vimos en la clase de ayer, va a estar en el centro de la discusión, el tema de la causalidad. Por lo tanto, la búsqueda de los determinantes del proceso salud-enfermedad, tanto en el ámbito laboral como fuera del ámbito laboral, y las condiciones indeterminantes y aquellas variables que intervienen, como ser el transporte hacia el lugar del trabajo, las características del público que se atiende y su variedad, es toda información necesaria que hay que recoger para planificar, implementar y evaluar las acciones de un programa de salud de los trabajadores. Y un tema fundamental, y acá hay una gran carencia en la Argentina, es la participación activa de los trabajadores, las organizaciones y los demás actores sociales involucrados en la defensa de la salud, y en particular los interesados en llevar adelante un monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores. La resolución 41 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe habilita a los comités mixtos, ¿no es cierto?, para que participen, fundamentalmente para que estén informados, pero la ley es una ley que salió en función de garantizar esa participación, pero por el momento es letra muerta. Y fíjense ustedes que en todos los comités de crisis de todas las provincias, todos los ministerios, los comités de crisis que están abocados a la cuestión del monitoreo en general en la población y en los efectores de salud, no se han incorporado a las organizaciones de los trabajadores de la salud. Y ese es un tema que se refleja en los niveles de infectación. Entonces, el tema de la participación, que estamos hablando de la utilización de los elementos de protección personal, que estamos hablando de mantener el distanciamiento social y la recalificación de la fuerza del trabajo en función del riesgo que significa la exposición al virus del COVID, es necesaria, es fundamental para poder garantizar. Nosotros hemos desarrollado esta herramienta justamente que intentaba, y la hemos ofrecido, como todas las cosas que hacemos sin ningún éxito. Esto también lo quiero aclarar, porque buena parte de nuestras acciones carecen de éxito y lamentablemente parecemos más Lelutier que investigadores y académicos, porque siempre nos pasa más o menos lo mismo. Pero la herramienta está en marcha, la herramienta se puede utilizar, está activa,
yo les recomendaría que, si quieren, la abrimos y cada uno de ustedes, si la tiene ahí a mano, puede abrirla en su celular. Yo la voy a abrir para que la vayamos llenando desde acá. Fíjense que pide el número de documento. Todo programa de monitoreo, o sea, ¿qué diferencia una encuesta de un programa de monitoreo epidemiológico? Y eso también me parece importante que lo aclaremos, porque también puede haber confusión. La encuesta en general termina sacando una foto de un momento en el cual uno aplica el cuestionario y hay una distancia entre el cuestionario y el procesamiento de los datos, el análisis y las acciones que pueden desarrollarse. Y en el interín de ese tiempo, las condiciones, los sujetos, los trabajadores cambian y nosotros estamos actuando sobre una realidad que quedó congelada en el momento de la encuesta. Un programa de monitoreo epidemiológico tiene que prever la actualización dinámica, activa, oportuna, accesible y de fácil realización, seguimiento y de transformación del dato cuando alguna de las condiciones que yo estoy monitoreando cambia. Por lo tanto, todo programa de monitoreo, esto es lo que diferencia de una encuesta informatizada, es que tiene que tener un capítulo de actualización. Y a su vez, pues por eso es importante, hay una discusión, si tiene que ser, esta ficha tiene que ser anónima o tiene que ser con el número de documento. Y yo sostengo que tiene que ser personalizada e identificable con facilidad los sujetos que se incorporan al monitoreo, porque si no, esto carece de eficacia. En una encuesta puede ser anónima o no es necesario, si lo que queremos es un dato estadístico, poder identificar a cada uno de los casos que conforman lo que yo estoy, de cada uno de los sujetos que forman parte de la población que yo estoy encuestando. En un programa de monitoreo epidemiológico tiene que ser personalizado para que nosotros podamos, y sobre todo en medicina del trabajo, en los servicios de medicina del trabajo, se supone que el médico es un médico responsable, con una ética y con un manejo confidencial de esos datos, y además la ley también lo habilita en este sentido. Por lo tanto, esta herramienta pide justamente el número de documentos por dos razones. Primero, para poder identificarlo y actualizarlo en el sistema, ¿sí? Y poder de esa manera, ahí voy a poner para ya ahí te delata la edad, o sea, te pide el número de documentos, 7 millones, ninguno de ustedes está cerca siquiera de eso, el nombre, el apellido, la edad, acá sonamos, no me quito nada, ustedes pueden ver, el género, le hemos incluido una tercera categoría, en este momento importante en la Argentina, y un número de teléfono. También permite, está pensado en el desarrollo de la georreferenciación y la posibilidad de monitorear los traslados y la ubicación y de que se pueda llenar desde el lado. O sea, no se puede avanzar si no se llena todos los campos, y acá arriba esta franca te va dando
cuán lleno está. En general, las personas que lo han utilizado no han tardado más de 8 minutos en llenar esto. ¿A qué sector pertenece? Porque esto está pensado para salud, educación, comercio, construcción, servicios, otros. Si yo pongo acá otros, ven, puedo poner, supónganse, obras públicas. Y podría recoger datos en el sector de obras públicas, pongo educación, que sería mi caso, condición laboral permanente, personal, contratado, o sea, permanente, contratado o monotributista, que aparece como autónomo, cargo investigador, trabajo a la mañana, a la tarde y a la noche. Y 24 horas. No hago horas extras. Horas totales horas totales que trabajo por semana, como son 5, hago 24 por 5 y junto una cantidad de horas infernales. ¿Cómo te transportas? Y esto también es importante en el monitoreo, se dan cuenta que la variable de transporte, el tema del itinere, y en la especificidad, hoy uno de los temas centrales es cómo se van a transportar los trabajadores, ya lo vimos en el día de ayer, que todos los protocolos establecen a los empleadores la obligación de garantizar un transporte seguro de los trabajadores, y esto también es un dato importante, que no está en ningún, si ustedes van comparando, no están en las otras apps. Nivel de exposición, y esto es fundamental para poder cruzar después con el dato de los elementos de protección personal que se tienen o que se carece. Yo estoy expuesto a población general y acá a qué actividad uno pertenece de acuerdo a y esto va con un código de general de actividad. Pongo profesor y seguimos. Se ve que no me dejó seguir porque no había cargado una condición. Le mando un aviso que no se puede seguir. Y acá viene el capítulo de los elementos de protección personal. Si está provisto por el empleador, por el trabajador o no tiene. Para hacerlo rápido, tengo barbijo N95, no necesito otra mascarilla. Ya vamos a poner N95 no, porque por mi nivel de exposición no necesito. Barbijo quirúrgico tampoco. Abajo una máscara de protección facial para mi nivel de exposición es suficiente. Lentes, guantes, camisolín no porque no necesito, bota tampoco, y cofia, aunque soy pelado, tampoco me haría falta. El tiempo de reposición de los elementos de protección personal, semanal, diario, post postura o nunca, vamos a ponerla acá diario, y acá vienen los elementos específicos de las condiciones del medio ambiente de trabajo que tiene que tener para protegernos del COVID y que están contemplados en todos o en casi todos los protocolos que estuvimos viendo y que seguramente seguirán
saliendo. O sea, hay una barrera física para la atención a través de un vidrio, vamos a ponerle no, pues en el aula no va a haber. Si hay un aislamiento de los sectores contaminados, sí. Existe renovación de aire en el trabajo, sí. Limpieza de las instalaciones, de los pisos, de las mesadas y de los elementos de plástico donde se puede depositar el virus. Y acá viene el capítulo de la capacitación. ¿Sí? ¿Ha tenido capacitación sobre la enfermedad? ¿Se ha tenido capacitación en la utilización de los elementos de protección personal, de la normativa, de los procedimientos preventivos, elementos para el lavado de las manos? Si cuenta con elementos, se ha sido capacitado cómo lavarse las manos, si ha sido capacitado para los elementos de desinfección, y si conoce, acá está una pregunta importante, si conoce a qué servicio de salud de medicina del trabajo tiene que dirigirse en caso de necesidad de presentar síntomas respiratorios, fiebre o asistencia psicológica para el tratamiento en el caso de los trabajadores del sector salud. Estaba pensado esta pregunta en ese, o de todos aquellos que están en un contacto directo con trabajadores, con personas infectadas. Y pasamos al último módulo, que es el módulo de salud. Pide la temperatura, esto tiene lo mismo que si ha tenido tos, si tiene dolor de garganta, estoy ronco pero no me duele, tiene dificultad para respirar, no, soy persona de riesgo porque tengo más de 60, y si han realizado el hisopado. Si yo pongo no, ¿ven? No aparece nada, pero si pongo sí, se va a abrir la ventana con el resultado, o sea, pregunta sobre el resultado. Si Leila Chechu lo abre, ella pone que sí, que le hicieron y que le dio negativo. Y si ha sido vacunado contra la gripe en alguna de todas las variantes como elemento de protección. Le ponemos que sí y al final ustedes pueden se envía y eso va a la base de datos que ahora vamos a ver cómo da los resultados. Digamos, estos son, a nuestro juicio, y lo podemos discutir, las variables indispensables de un programa específico de monitoreo en época de COVID, tiene que tener tanto en todos los niveles de exposición que tengan los trabajadores. Yo acá le voy a poner salir y borrar la encuesta porque yo ya la llené, así no agregamos otro dato y después ya le pedí a Juan Pablo que borre todo lo que había antes, así que solamente va a quedar en la base la que llenen ustedes para poder ver, para que sea real. Te pregunta también si querés o no salir antes de si querés salir o no de la aplicación. Porque puedes borrar y puedes volver a empezar. Quiero mostrarles la estructura de cómo está pensado el programa. Si el programa arranca, fíjense, ahí desde el ingreso de los datos a través del celular, ¿sí? Se ingresan los datos, como ustedes vieron, y tenemos un módulo que es los datos personales de los trabajadores, de las condiciones y medio ambiente de trabajo, la georreferencia, los informes. ¿Lo están viendo? Ahí estaban viendo, ¿sí? Vuelvo. Los informes que son online
a medida que se van ingresando vamos teniendo datos. Y un cuarto módulo tiene el programa, que es un manual de uso y disposiciones de seguridad. La otra cuestión es fundamental de un programa de monitoreo epidemiológico, o sea, el ingreso de los datos, cómo se van a sistematizar esos datos y cómo se van a usar los datos y quiénes los van a usar y quiénes son los responsables, ¿sí?, de la utilización de esos datos. Esto permite trabajar con grandes, o sea, a nivel de un ministerio, supónganse, a través de cada Ministerio de Salud, los nodos en la provincia de Santa Fe serían, o si fuera Ministerio de Educación, Ministerio de Educación, las delegaciones, de las delegaciones a las ciudades, de las ciudades a la escuela, o de una gran empresa cada una de las filiales, o de una empresa cada una de las secciones, o como esté organizado. O sea, cómo se va abriendo el programa de monitoreo en usuarios desde un nivel general a un nivel particular, en el detalle que ustedes quieran o la organización se los requiere. Esta es la idea de cómo verse, o sea, está tomado del programa CIPER, que es todo lo que se ha desarrollado en casi 18 años de trabajo ahí desde la Facultad de Medicina. Esto sería un módulo, ¿no?, que tiene un tablero de paciente con los datos del trabajador, un tablero de gestión para dar informes individuales básicos, estadísticas y la posibilidad de exportar toda la base de datos y poder trabajar. Un programa de monitoreo epidemiológico en salud de los trabajadores específico para COVID, ¿qué tiene que informarnos para que sea manejable? Porque ustedes vieron de que tenemos más de 30 preguntas, pero nosotros no vamos a trabajar con 30 variables. Sería bastante difícil de controlar 30 variables. Vamos a trabajar con informes individuales sobre 9 para poder operar. Identificación personal para poder armar los grupos por nivel de exposición, vulnerabilidad y los eventos que vayan sucediendo. ¿A qué organismo pertenecen? ¿En qué puesto? ¿Qué actividad? ¿Qué tipo de exposición? ¿Qué elementos de protección personal están faltando? ¿Se dan cuenta que acá, por qué nosotros insistimos en el estado de las instalaciones de salud? ¿Por qué insisto con el tema de los elementos de protección faltantes? Porque y sobre todo en el sector salud, porque hoy por hoy es el punto de mayor conflictividad que tienen los trabajadores del sector salud con los empleadores, sean públicos o privados, el punto principal de reclamo, y el tema de los elementos de protección personal se ha transformado en el elemento de mayor vulnerabilidad que tienen los trabajadores que están expuestos a COVID. Porque inclusive desde el punto de vista psicológico, es decir, la presunción de que estoy trabajando sin los elementos de protección personal necesarios para mi nivel de exposición, generan un problema de salud mental. Pero también la sobreexigencia de que necesito mayor nivel de protección que superior al nivel de exposición que tengo, también es un problema en la organización del trabajo y es un problema, una carga mental que se suma al trabajador, pensar que necesita más elementos de protección personal que el nivel de exposición le requiere. Entonces, conocer el faltante y el nivel de exposición son dos elementos que, a mi juicio, son fundamentales, y por lo que puedo ver,
Esto ha ido evolucionando, afortunadamente. Se han ido comprando, ¿no? La crisis, todos los factores que ustedes saben que hacían de que no estuviésemos preparados para esta epidemia. Hoy hay un avance en la adquisición de elementos de protección personal, pero todavía es un tema que no está resuelto. Y la mayoría sigue trabajando a ciegas en cuanto a esta cuestión de nivel de exposición, lo que se tiene, lo que falta, en fin. Esto ha ido resolviéndose, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Por eso, de todas las variables, es importante cuáles son las que voy a manejar en el programa. Y fíjense que los protocolos y la información es importante tenerla en el programa para poder ver lo faltante o lo que en realidad se tiene. Esto de los distintos niveles de exposición, esto viene incorporado al programa, que es lo que se necesita para cada nivel, y el tema de cómo son los informes. Los informes, como les dije, son de dos tipos. Permite identificar a los trabajadores, ya sea exportando toda la base de datos, teniendo un informe de esta característica, donde puedo ver todas las variables o hacer un uso exclusivamente de las que necesite, y puedo seleccionar un trabajador y encontrar lo que da. También da información a nivel estadístico de los niveles de exposición, nivel de elementos de protección personal, para ver lo que se tiene, lo que falta y quién lo provee. La protección colectiva, la capacitación y los estados de salud, y al final da un diagnóstico. ¿Qué hacer con el tema es qué hacer con los datos, ¿no? Para saber qué hacer con los datos es fundamental tener en cuenta la naturaleza de la actividad y la evaluación de los riesgos de exposición. Entonces, hay tres categorías, siguiendo las recomendaciones de ISTAS, del Instituto de Salud y Seguridad del Trabajo de España, que es un organismo de referencia, el organismo de referencia más importante. Fíjense ahí, ustedes deben ver en el ángulo la carátula del manual, que se los voy a, me faltó pasarlo, se los voy a enviar cuando terminemos. Es el organismo de mayor nivel y de prestigio de recomendación de consulta de la OIT en materia de salud de los trabajadores. Entonces distinguen tres tipos de exposición. Exposición de riesgo, aquella situación laboral en la que se puede producir un contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado. Caso posible, probable o confirmado del virus del COVID. Exposición de bajo riesgo, aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener con un caso posible, probable o confirmado no incluye contacto estrecho. La diferencia entre exposición de riesgo y de bajo riesgo es el contacto estrecho que se tenga con ya sea un caso sospechoso o un caso confirmado. Y la baja probabilidad de exposición, trabajadores que no tienen atención directa al público o que si la tienen se produce a más de 2 metros de distancia o disponen de medidas de protección colectiva que eviten el contacto, mampara de cristal, separación de cabina, ambulancia, etc. Esto me pareció importante compartirlo, porque también me parece que a lo mejor, bueno, estoy diciendo cosas que ustedes ya la conocen, no son muchas cosas de sentido común,
Pero a mí lo que me gusta es que nosotros, y me parece que académicamente es lo que corresponde, nos acostumbremos a trabajar con sistematizaciones y no con todas las cuestiones mezcladas. Esta sistematización de estos tres tipos de niveles de exposición al riesgo, tanto en el periodo en el que estamos, que es el periodo en el cual de cuarentena administrada, si ustedes quieren decir, y de salida administrada de la cuarentena, es importante tenerlo en cuenta por cómo se van a ir regularizando las actividades. Si en la provincia de Santa Fe los bancos van a atender a pleno y los negocios, los comercios se van a ir reactivando también de acuerdo al tamaño y a la rama de actividad de los comercios, y la función pública también va a ir pasando de teletrabajo a trabajo de vuelta personalizado en sus lugares. Estos niveles de exposición son importantes y a su vez para organizar y poder hacer el seguimiento. Todo programa de monitoreo tiende a agrupar las poblaciones que están bajo estudio en los distintos niveles de vulnerabilidad que tienen en relación al daño que puedan sufrir. Acá tienen una tabla que tiene exposición de riesgo, qué tipo de trabajadores, personal sanitario, asistencial, no asistencial, que atiende a una persona con síntomas, técnico de transporte sanitario, si hay contacto directo, situaciones en las que no se puede evitar un contacto estrecho en el trabajo con una persona sintomática. Sería todo el sector de apoyo que ha estado en el traslado, en la intervención, o supónganse los trabajadores de la funeraria, ¿no? que tienen que hacerse cargo de los que fallecieron por COVID. ¿Cuáles son los requerimientos? En función de la evaluación del riesgo de cada exposición, en cada caso los componentes, elementos de protección personal, individuales, la protección biológica frente a los aerosoles y a las salpicaduras. Personal de bajo riesgo, ¿quiénes serían? Personal sanitario cuya actividad laboral no incluye contacto, acompañantes para el traslado, celadores, camineros, trabajadores de limpieza. Personal de laboratorio, personal no sanitario que tenga contacto con material contaminado, y los que ayudan en los domicilios de los contactos asintomáticos. Todas las personas que trabajan ahí son de exposición de bajo riesgo y de baja probabilidad de exposición, trabajadores sin atención directa al público, es decir, todos los trabajadores de las ramas industriales, del sector primario y secundario de la economía, son trabajadores de baja probabilidad de exposición. Y yo creo que con los niveles de circulación del virus en la provincia de Santa Fe, esto, digamos, incluye a buena parte, a la mayoría de la población trabajadora de nuestra provincia. Yo pondría acá a nivel de exposición de bajo riesgo, incluiría a los trabajadores del transporte, sobre todo el transporte urbano de pasajeros, no así el transporte de carga, porque se hace la mayoría por camión y en general va el conductor o un acompañante y los contactos son circunstanciales, cuando para en la estación de servicio. El Servicio de Salud Laboral tiene que hacer un estudio de manejo de los contactos, el seguimiento de las personas, el seguimiento de los profesionales, el seguimiento y el manejo de las personas críticas. O sea que el Servicio de Salud Laboral tiene un rol sumamente activo. Ya vimos el tema del seguimiento individualizado y el manejo de los contactos. Acá también me parece importante, es decir, contacto casual con caso posible, probable o confirmado, continuará con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de síntomas. Esto para los que trabajan y
tienen que cuidar a su población de trabajadores, me parece importante. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado. Se retirará a la persona trabajadora de la actividad laboral y realizará cuarentena domiciliaria durante 14 días con vigilancia activa de síntomas. Se valorará la realización a los 7 días de una prueba de laboratorio y en caso que la prueba sea negativa se podrá reincorporar a la actividad y se extremarán las medidas de higiene personal. Parece que esto también es importante conocerlo, que el manejo del personal asintomático. Otra cuestión que en los servicios de salud laboral me parece importante tener en cuenta. Si la persona trabajadora crítica de un operador de servicio presta síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda, y se colocará una mascarilla quirúrgica y se retirará de su actividad profesional y permanecerá aislada en su domicilio, dar aviso al servicio de prevención de los riesgos laborales. ¿Cuándo realizar la prueba? Esto ya lo sabemos, ¿no? O sea, el trabajador con fiebre o con síntomas, realizar la prueba y los plazos de tiempo en los cuales se espera la negatividad o positividad de la prueba. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas de laboratorio que se están utilizando? Por un lado, el hisopado, que es una prueba de PCR, y las pruebas de detección rápida, que son pruebas de antígeno anticuerpo, en general antígeno A, AB, IgG o IgM, y esto va a marcar el nivel de anticuerpo que tiene el trabajador. Esto es lo que me parecía a mí importante, que está en el material que les voy a pasar. De acuerdo a las pruebas de laboratorio, ¿sí?, que combinan hisopado con las pruebas inmunológicas, podemos ver si tiene solamente PCR positivo y los antígenos negativos, estamos en la fase presintomática. Si tiene PCR positivo y tiene dudoso, ¿sí?, los antígenos, estamos en la fase inicial, aproximadamente entre el primer y el 7º día de la enfermedad. Si tiene PCR dudoso o negativo, pero tiene IgM positivo leve y IgG negativo, estamos en la segunda fase. Si tiene PCR negativo o dudoso y tiene IgM altamente positivo y IgG positivo, estamos en la tercera fase de la enfermedad a los 15 días de la enfermedad. Y si tiene PCR negativo, IgA negativo, IgM dudoso y altamente positivo la IgG, la infección ha pasado y el trabajador es inmune. Esta tabla me parece que es de suma utilidad. Fíjense, va de la fase presintomática a la fase de curado a partir del PCR positivo y, digamos, 2 cruces de positivo, la IgG. Yo no sé si ustedes esto lo conocían, lo tenían así de sistematizado, pero me parece que si lo conocían, está bueno recordarlo. Para mí fue una guía de mucha utilidad en cuanto a interacción primero con el paciente, segundo para entender las pruebas que se realicen
Y tercero, para ir estableciendo criterios de retiro del trabajo y de, sobre todo, de vuelta al trabajo. Y esto, en la medida de que sigan llegando y empieza a producirse, como probablemente suceda, las pruebas de detección rápida acá en la Argentina, vamos a poder tener un control, un monitoreo sumamente eficaz de la enfermedad. Mientras no se haga, vamos a ir avanzando de otra manera. Acá tienen la interpretación de los resultados del hisopado en ausencia de otra prueba, cuántos son casos leves, graves, críticos y los asintomáticos. IA significa infección aguda en curso de alta probabilidad de transmisión. ¿Sí? O sea que los que tienen PCR o antígeno o ausencia de antígeno en menos de 7 días son casos, fíjense, de infección aguda con alta probabilidad de transmisión. A medida que transcurren los días, ¿sí? Vamos pasando de infección aguda de alta probabilidad de transmisión a resuelta o con baja posibilidad de transmisión, y IP en verde es la infección que ya pasó. Entonces, fíjense que con el hisopado y la cantidad de días de que da el positivo, podemos ir viendo la gravedad y a su vez tener cierto nivel de confianza en cómo va siendo la evolución y cómo evitamos los contagios. O sea, esto tiene esa doble utilidad, la evolución de la enfermedad y la evitación de los contagios. Todo esto a mí me parece bueno que nosotros entendamos que todo esto se fue construyendo, este conocimiento, fíjense la velocidad, por eso el tema del tiempo, cómo se ha acelerado todos los tiempos, porque todo esto es desde febrero hasta la fecha. Es desde que apareció, todo esto no se conocía, no se tenía prácticamente idea o muy poca idea y muy poco el desarrollo. Fíjense, nosotros estamos en presencia de un acontecimiento científico casi online, o sea, estamos asistiendo a la sistematización de los criterios de diagnóstico, de evitación de la infectación, del control de la enfermedad, o sea, de la máscara del médico del medioevo. Por eso hoy les traje el estetoscopio. Estamos más cerca de la medicina moderna que de la medicina del medioevo. O sea, ya tenemos más recursos de producción científica para evaluar la enfermedad, los niveles de gravedad de la enfermedad, cuándo dar de alta la enfermedad, o sea, movernos con mucho más seguridad frente a la enfermedad, y estamos avanzando en la producción de los elementos para tener vacuna y para tener tratamiento a un ritmo sí del siglo XXI. Y yo creo que eso es un polo positivo, un lado positivo de lo que nosotros estamos asistiendo. Eso me parecía que estos temas que están poco, o sea, como nos abruma la infodemia, estas cosas se nos pueden ir pasando por alto. Quizás los que están más en contacto en los servicios pueden tenerlo. Acá tienen la interpretación de resultados positivos de la prueba de anticuerpos en ausencia de otras pruebas, ¿sí? Y cómo va también moviéndose a medida de los días de infección aguda de alto nivel de contagio al bajo nivel de contagio a medida que pasan los días. Fíjense que los tiempos de seguridad que da una prueba y otra son mayores. Digamos, uno habla el PCR
fíjese que está más activo en todos los niveles como dato para seguir en el comienzo de la enfermedad, y las inmunoglobulinas, las pruebas rápidas, son más para ver inmunidad ya adquirida de los trabajadores. ¿Cuándo un trabajador debe dejar de trabajar? Cuando ha estado en contacto con casos sospechosos, cuando contacto conviviendo con un enfermo, presenta síntomas clínicos hasta que se realice el diagnóstico, cuando obviamente se ha confirmado la enfermedad. ¿Cuáles son los criterios, para terminar? Nos fajamos un tiempo largo en esta charla. ¿Cuáles son los criterios para terminar de reincorporación al trabajo? De acuerdo a la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Primero, la fiebre por sí sola no puede ser suficiente para detectar en el ámbito de la vigilancia, ¿sí? O sea que tenemos que buscar, además de la fiebre, otro. Pero yo lo que digo, a diferencia de los españoles, que la fiebre, si no tengo otra cosa, mido fiebre al ingreso y a la salida del trabajo. Tenemos elementos de detección masiva de fiebre, como vimos, de amplias poblaciones, de rápido, que no entorpecerían para nada y que pueden aplicarse. Por lo que puedo ver, son también de bajo costo. Y resalta el tema de los parámetros clínicos, ¿sí? Para la realización, o sea, además de la fiebre, los otros parámetros clínicos. Y se considera que tras 8 días de inicio de los síntomas se produce una reducción del riesgo infeccioso de los pacientes, lo que puede otorgar menor relevancia al uso de PCR, como vimos, para valorar la reincorporación al trabajo. Sí es importante el PCR para sacar reincorporación de los casos sintomáticos o que han desarrollado la enfermedad. Acá les quiero decir que para mí lo que plantean es discutible en cuanto a los tiempos de reincorporación. No sé si son nuestros propios criterios. Eso, primero, hace referencia a los trabajadores que han resultado afectados con cuadros clínicos confirmados, probables o posibles, en los que tras recuperación clínica debe valorarse su reincorporación. O sea, que hasta que no desaparecen los síntomas clínicos, no hay reincorporación al trabajo y se mantiene la incapacidad laborativa transitoria. Esto también me parece importante, mucha utilidad en los servicios de medicina del trabajo. Dependiendo de los riesgos de exposición y en función de la naturaleza de la actividad laboral, se puede atender dos situaciones bien diferenciadas. Trabajador con riesgo elevado de exposición incluye a todo el personal de salud y sociosanitario y que necesite usar elementos de protección personal por estar en contacto con pacientes posibles o probables. Y los trabajadores de bajo riesgo de exposición comprenda el resto de las actividades que en su uso de protección general o colectiva no presentan riesgo de exposición como el resto de la población. Incluye el resto de las actividades fuera del ámbito sanitario. Entonces, las pruebas a los trabajadores de la salud, esto es muy discutible, ante un trabajador sanitario, sociosanitario, que no requiere ingreso hospitalario, evaluar PCR positiva. Según Wikipedia, la atención sociosanitaria. No, ya se cansó hasta el celular de la clase. Fíjense, 3 posibilidades: PCR negativa, PCR positiva, y no se le realizó PCR. Yo acá es donde difiero en la cantidad de días. Ellos están con PCR positiva y sin síntomas. Después, al 7º día, ya están evaluando la posibilidad de reincorporarlo al trabajo. Para mí,
un criterio, no puede reincorporarse nadie antes de los 14 días. Y hay distintas variantes que incluyen con PCR positiva en las primeras 24 o 72 horas. Yo lo que aconsejo es seguir la tablita que vimos por el criterio de infectación y el criterio de inmunidad que ha adquirido el trabajador. Bueno, me parece que podemos dejar acá el power de esta clase, ya se los pasé. Así que bueno, un abrazo a todos, nos vemos mañana y vamos a tener Nos vemos. Vamos a tener una actividad histórica de mañana. Bueno. Un abrazo. Mañana. Chao, Una chao. actividad histórica mañana.